Pues amigos, gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo, los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles. Estamos platicando de pues estas circunstancias que se están dando en la República Mexicana con lo referente pues a las firmas, esta propuesta que está consulta, ¿no? Está haciendo una consulta el presidente de la República a la Suprema Corte, en la cual pues hace una pregunta para que la Suprema Corte le determine si podrá procesar, enjuiciar a los expresidentes. El día de hoy, fíjense, se conmemora el Día Internacional de la de la Preservación de la Capa de Ozono. Se celebra desde 1995 y es proclamada por la ONU el día de hoy, 16 de septiembre. También se celebra el Día Mundial del Linfoma. El linfoma es una enfermedad, es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático y afecta fundamentalmente a los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos. Esta celebración se da desde el 2003 y es proclamada por la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma. Así que pues estas son las dos celebraciones: Día Internacional de Preservación de la Capa de Ozono y el Día Mundial del Linfoma. El Senado pues ya recibió, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, nuestro paisano, informó al Pleno que recibió la solicitud para realizar una consulta popular de posible juicio a exmandatarios de la República por parte del presidente. Recibió esta consulta que le envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ramírez Aguilar dio cuenta a la Asamblea que el presidente, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Consultas, había mandado este documento al Senado. También Ramírez Aguilar refirió que la solicitud del presidente será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con la pregunta que está realizando el presidente a la Suprema Corte, que en un rato más se los voy a comentar, que es la esencia de la consulta popular que propone el Ejecutivo realizar. La Suprema Corte dispone de 20 días para evaluar la constitucionalidad de la petición, lo cual será notificada al Senado. A su vez, la resolución que emita la Corte, una vez recibida por el Senado, será turnada por el Pleno a la Comisión de Gobernación, la cual va a elaborar un dictamen que recibirá la Asamblea, en la cual se va a discutir y votar. La Suprema Corte de Justicia, decíamos, tendrá este plazo de 20 días naturales para determinar si es constitucional la pregunta y así enjuiciar a estos 5 expresidentes que refiere el señor Andrés Manuel López Obrador. Pregunta, él dice que su voto va a ser en contra, que él no quiere, que él va a votar en contra del enjuiciamiento, en contra de estos, válgase la expresión, de estos 5 expresidentes, pero que va a ser aún así la consulta. Esta mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, recibió la solicitud formal de consulta popular para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes, enviada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. A la entrega asistió el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Julio Scherer, y el presidente de la mesa directiva, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Cuando la solicitud de consulta popular la hace el titular del Ejecutivo, el Senado de la República debe turnarla y enviarla de inmediato al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia, dijo al recibir el documento en la mañana en la sede de la Ocopo el señor Monreal. La verdad es que sí da mucho ruido, da mucho de qué hablar, muchas personas que sí piden, que sí se sienten agraviadas por las circunstancias que fueron realizando los expresidentes durante su periodo que estuvieron en el gobierno, se sienten agraviadas, incómodas, y sí exigen, firmaron para que se procese, se lleve a cabo un juicio en contra de los expresidentes. Vamos a esperar qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque independientemente de que pudiera decir que sí la Suprema Corte, en cuanto a algunos otros no, porque a lo mejor refiere a que ya prescribieron, no sé, teníamos que esperarlo, ¿no? Pero independientemente que pudiera decir que en contra de algunos sí, pues tendrán que realizarse las investigaciones, ¿no? Digo, tendrá que ser la Fiscalía General de la República que se aboque a la investigación de conductas que sucedieron pues más de 2 años, ¿no? En varios sexenios anteriores, según el tipo de hechos y actos que pudieran encontrar en esta investigación, ya se va a determinar si algunos pudieran llevarse a juicio o algunos hayan prescrito o no. Digo, diversas circunstancias que independientemente que la consulta es con la finalidad de, según entiendo, por lo que se dice, es solamente saber si existe la posibilidad de que se pueda instaurar un proceso en contra de los expresidentes. Independientemente de eso, también se tendría que tomar en consideración lo que se pudiera encontrar en las investigaciones de la Fiscalía. El presidente de la mesa directiva iniciará la substanciación y hoy mismo van a tornar y enviarlo a la Suprema Corte, quien va a disponer de 20 días naturales para emitir una resolución sobre si es constitucional o no la pregunta que está planteando el presidente de la República. Interesante, posición difícil la de la Suprema Corte, porque sí hay sectores muy divididos, sectores en apoyo total al presidente de la República, pues que sí están acordes, están a favor de que se realice estas circunstancias, y evidentemente pues están las personas que les afecta la investigación, que les afectaría que pudieran procesar a algún presidente, o que definitivamente no están de acuerdo porque pues ellos lo ven en un ejercicio innecesario. Decíamos hace un momento, algunas personas han manifestado que este ejercicio no es necesario que se haga, tomando en cuenta que la Constitución solamente hace alusión a limitantes cuando el presidente esté en funciones, no determina en lo referente a los expresidentes de la República. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente y último corte. Volvemos. De la justicia, vamos a darle lectura, ya como es una costumbre, a lo que son las efemérides que corresponden del 13 al 19 de septiembre. Iniciamos con el 13 de septiembre de 1847. Es el aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. La bandera nacional deberá izarse a media asta. El 14 de septiembre de 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos. El 15
de septiembre de 1890 nace Agatha Mary Clarissa Miller, autora británica de bestsellers policiales, mejor conocida como Agatha Christie. Y evidentemente el 15 de septiembre pues, se conmemora o se da el grito de independencia. El 16 de septiembre de 1873 nace en San Antonio el Oxochilitán, Oaxaca, el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón. El 17 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Día 18 de septiembre de 1968, en el contexto del movimiento estudiantil del 68, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada por el ejército. Y el día 19 de 1984 se desarrolla en medios, desarrollo de medios, lanza el periódico La Jornada, dirigido por Carlos Payán. Así que estos son las efemérides que corresponden. Y pues la pregunta, continuando con el tema, la pregunta que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mandó al Senado y estos a la Suprema Corte, es la siguiente: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esta es la pregunta que está realizando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia, que en 20 días tendrá que referir si la misma pregunta está elaborada. Bueno, no elaborada la pregunta, sino lo que pretende, lo que se está preguntando es si existe la posibilidad jurídica, si el hecho de que se investigue, se apliquen los procedimientos, se sancionen a estos 5 expresidentes, pues es posible legalmente, si es legal, ilegal, constitucional o no. Así que pues tendremos forzosamente que esperar estos 20 días para que determine la Suprema Corte de contestación a esta pregunta que está realizando el presidente de la República. Dice el presidente, dijo que la terminación de los nombres incluyó el Poder Ejecutivo. En su propuesta se tomó como base a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la figura jurídica constitucional. El presidente está en su derecho, según Monreal. La Corte tendrá que ejercer su derecho a decir si es o no constitucional lo que está planteando en su pregunta el presidente, lo que está preguntando el presidente de la República, y pues que hace alusión a los 5 próximos anteriores expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones, dice en la pregunta que se está realizando por parte del presidente. O sea, no solamente hace
alusión, no solamente la pregunta va encaminada al hecho del momento de la gestión, el momento en que estuvieron en función estos personajes como presidentes de la República, sino también dice antes y después. Muy interesante lo que se está planteando. Volvemos a comentar, creo yo que habrá algunos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari por ejemplo, que tiene muchos sexenios, que fue expresidente, y pues evidentemente que las gestiones que pudiera haber realizado antes pues ya tienen muchos años, ¿no? Ahora las que pudieran haber realizado después, pues después de ser presidente ya sería como cualquier ciudadano, y si realizan una conducta delictiva tendrían que podérseles aplicar la ley y sancionarlos penalmente por la configuración de este delito. Nosotros nos vamos no sin antes recomendarles una miniserie que se llama La Ley de Bárbara, que está en estos canales donde se rentan películas por internet, bastante interesante, son 3 capítulos, interesante en el desarrollo de cómo se realizan estos juicios en algunos otros países, principalmente en Francia son estos. Y nosotros nos despedimos con esta canción de La Unión que se llama Lobo Hombre en París, sinfónico. Yo lo espero el próximo día miércoles aquí en punto de las 11 del día en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Adiós, bye.